Continuamos con el seminario. Entonces vamos a dar inicio al primer panel. La participación de las mujeres en países en conflicto y posconflicto, moderado por Julie Fajardo, coordinadora de investigación de la Corporación Humanas. Julie Samira Fajardo Farfán es socióloga, magistra en política social, con estudios en género y políticas públicas. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de investigación de humanas, investigadora en temas de mujer, género y diversidad sexual. Cuenta con experiencia de trabajo en las estrategias de territorialización y transversalización de la perspectiva de derechos de las mujeres y equidad de género en las políticas públicas de Bogotá, así como en monitoreo y evaluación de políticas sociales con énfasis en políticas públicas de mujeres y género. Julie, te dejo la palabra. Muchas gracias, Adalgisa. ¿Me escucha? Ahí ya se escucha un poco mejor. Bueno, buena tarde para todos y para todas. Perfecto, entonces, bueno, retomo. La propuesta que tenemos para la tarde es abordar las reflexiones en torno a la participación de las mujeres en sociedades en conflicto y posconflicto. Muchas de las reflexiones que tuvimos esta mañana, digamos, sientan también las bases sobre la decisión de tener, digamos, este importante tema el día de hoy. Las sociedades en las que vivimos las mujeres, como bien pudimos ver esta mañana, son sociedades militarizadas, son sociedades permeadas por un modelo capitalista neoliberal con implicaciones para la vida de las mujeres, son sociedades estratificadas, y todas esas características de esas sociedades hacen que la participación de las mujeres sea limitada y tenga obstáculos y no sea, digamos, tan completa como quisiéramos. Este contexto generalizado, digamos, a gran parte del mundo, sino a todo el mundo, se complejiza o encuentra elementos que la hacen incluso más difícil en sociedades en donde los conflictos armados y las guerras, digamos, están abiertos. En ese sentido, las mujeres, además, digamos, de estar cotidianamente en esa lucha por ganarse los espacios de participación, por hacer reales sus proyectos políticos, por seguirle apostando a la vida organizativa, deben adicionalmente asumir otro tipo de riesgos que tienen que ver directamente con su integridad, con su vida y con la vida de las personas a su alrededor. En ese marco consideramos importante poder reconocer cómo las mujeres, en el marco de estos contextos en conflicto armado, persisten en sus luchas por la resistencia, por los procesos organizativos, cuáles son los obstáculos que han encontrado para ello, cuáles las limitaciones, pero también cuáles son esos aprendizajes, esas estrategias, esos proyectos políticos que han escogido para hacer frente a todas esas limitaciones. Adicionalmente, como también se mencionó esta mañana, las sociedades post-acuerdo no necesariamente implican un tránsito directo a la paz y tampoco necesariamente implican que automáticamente la situación de las mujeres se transforme. En ese sentido, las experiencias de países post-acuerdo nos enseñan que también el ejercicio de la participación de las mujeres encuentra dificultades después de la firma de los acuerdos y de la firma de los tránsitos hacia la paz. En ese sentido, por eso también hemos puesto énfasis en las sociedades post-conflicto o post-acuerdo para mirar el tema de la participación de las mujeres. Estas reflexiones, digamos, van a ser abordadas o profundizadas por tres mujeres ahora, quienes a través de su trabajo político, académico en diferentes países nos van a compartir concretamente cómo, digamos, lo que han vivido en torno a la participación en esos aspectos. Entonces voy a presentarlas. La primera es Yolika Muntu, que está a mi izquierda. Yoli nació en la República Democrática del Congo, es periodista con formación en Derecho, es experta en género y medios de comunicación y también es experta en la documentación de violencias contra las mujeres en el marco de los conflictos armados. Yoli, desde el año 2008, es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Medio de Kivu Sur, es directora de la radio Maendeleo desde septiembre de 2011 y coordinadora de la Casa de la Prensa desde 2012. Como ustedes pueden observar en el perfil completo de Yoli, el trabajo que ha realizado en República Democrática del Congo le ha significado, digamos, ser galardonada con varios premios nacionales e internacionales, entre los cuales está el premio otorgado por el PNUD al mejor reportaje sobre violencia sexual en la República Democrática del Congo. También recibió un premio Coraje Harabuntu de la ONG belga Ecos Comunicación en 2012, así como otros premios. Le damos entonces la bienvenida a Yoli. Nos acompaña también, a mi derecha,
María Eugenia Ibarra Melo. María Eugenia es socióloga, es magistra en investigación, gestión y desarrollo local. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. En esta universidad también es integrante del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad y es editora de la revista Sociedad y Economía. Dentro de los temas de investigación de María Eugenia se destaca el tema de investigación sobre participación política no convencional de las mujeres, particularmente en los movimientos sociales y en el tema de activismo por la paz. María Eugenia, bienvenida. Y tenemos al lado izquierdo, a mi lado izquierdo de la mesa, al final, a Maya Alvarado. Maya es guatemalteca, es feminista, es licenciada en Letras por la Universidad de La Habana, Cuba, tiene una especialización en estudios de género y es magistra en Psicología Social y Violencia Política. Maya desde el año 2007 inició un trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia sexual en el marco del consorcio Actoras de Cambio, que es un consorcio entre la CAP y UNAMG, que son dos organizaciones de mujeres guatemaltecas. Actualmente es la directora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Maya, bienvenida. Bueno, la cuarta invitada que teníamos es la profesora Julieta Lemaitre. No ha llegado, estamos esperando que llegue, pero parece, según nos han informado aquí en la Universidad de los Andes, que tuvo una complicación de último minuto. Entonces, bueno, si la profesora, que es profesora de acá de la universidad, pues digamos logra llegar, la incluiremos dentro del panel, y si no, pues estas son nuestras invitadas. Le doy entonces la palabra a Jolie, que es la primera de nuestras ponentes. Ella va a hacer su ponencia en francés, entonces les encargamos que puedan hacer uso de los traductores. Merci. ¿Escuchan? ¿Todo está bien? Je veux partager l'expérience de la RDC sur la participation politique des femmes. Depuis plus de 20 ans, le Congo est dans une guerre interminable. Et cette guerre a touché plus les femmes et les enfants. La principale conséquence de la guerre, c'est les violences sexuelles. Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. Les rebelles, ils entraient dans un village. Les rebelles, ils entraient dans un village et ils prenaient des forces des femmes. C'était pour anéantir les forces et l'armée du pays. On a vu dans certains villages où des groupes de femmes ont été enterrées vivantes. Donc, on prend 100 femmes, on creuse un trou et on les met toutes dans le trou et on ferme avec la boue. On a vu d'autres femmes où, après avoir été violées, on a pris les arbres, on a pris les armes et on a introduit dans leur sexe. Tout ça pour qu'on laisse le terrain aux rebelles et pour que les femmes soient affaiblies. On a vu une autre forme de violence, c'était des viols sur les femmes vieilles de 70 ans, 90 ans. On a vu des viols sur des enfants de 2 mois à 3 ans. Et lorsque vous demandez pourquoi on fait ça sur les femmes, on dit on veut que les femmes soient affaiblies parce que les femmes font beaucoup de bruit pour réclamer leurs droits. On veut que les femmes se taisent parce que ce sont les femmes qui haussent le ton pour briser les silences. Ces violences sexuelles ont placé la femme dans un contexte là où elle ne pouvait plus parler. Parce que dans notre mentalité africaine, dans notre mentalité congolaise, on ne peut pas parler du sexe en public chez nous. Alors, les femmes, quand elles ont été violées, elles se cachaient, elles ne parlaient pas. Il y en a qui ont développé le VIH-Sida, il y en a qui ont eu des grossesses, il y en a qui sont mortes, mais jamais elles ne parlaient pas. Personne ne pouvait parler. Alors, en 2006, nous, les femmes journalistes, nous étions révoltées
nous avions décidé de commencer une campagne qu'on a appelée « Défier le silence, médias contre les viols et violences sexuelles ». Parce qu'on voulait que les femmes témoignent, on voulait que les femmes racontent leurs histoires, on voulait que les femmes parlent et brisent ces cultures-là qui ne voulaient pas qu'elles parlent de ce qui leur est arrivé. On a fait la campagne avec Humanas. Il y a Luz de Humanas qui était au Congo à l'époque. Elle a vu ces femmes-là à l'hôpital. On a travaillé avec World comme Lola Mora et Medio Foundation. Alors on a commencé par descendre sur le terrain, rencontrer ces femmes. C'était pas facile. Dans certains villages, on nous chassait, on nous disait que nous venons briser la culture, nous venons briser la mentalité parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là au micro. On se cachait dans la forêt avec ces femmes pour parler et petit à petit, elles ont commencé à parler. Le jour où on a diffusé pour la première fois l'histoire des femmes, on a failli nous lapider dans la ville. Il dit ces femmes sont des folles, comment elles peuvent balancer sur le micro des choses comme ça. Mais après, il y en a d'autres qui ont commencé à se montrer petit à petit. Elles ont commencé à parler et c'est comme ça qu'est né le mouvement des femmes au Congo après les guerres que nous avions connues, mais avec beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes prostituées. On a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de père, qui ne savent pas qui est leur père. Parce qu'on a vu une femme violée 5 fois et elle a 5 enfants. Elle ne sait pas qui est le père de ces enfants là-bas. Et ce sont des femmes stigmatisées dans la communauté. Ce sont des femmes rejetées. Ce sont des femmes qui sont délaissées. Et ça a affaibli la représentativité des femmes dans la participation politique. Parce que toutes ces femmes-là, elles refusaient de se présenter comme candidates parce qu'elles avaient honte. Il dit on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et ça a affaibli énormément la représentativité des femmes en politique. Alors, après l'adoption de la résolution 1325, on a vu les mouvements des femmes de la société civile, on a vu les forces vives des partis politiques qui commençaient à intégrer les femmes petit à petit, mais les femmes n'avaient pas un leadership. Dans les partis politiques, par exemple, les femmes n'ont pas de poste de responsabilité. Elles sont là pour applaudir, elles sont là pour aller acclamer les politiciens quand ils arrivent, mais pas de responsables. Avec la sensibilisation, les efforts, on a vu qu'il y a un peu de changement. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a 488 partis politiques. Et c'est seulement 88 partis politiques qui sont dirigés par des femmes. C'est encore minime, c'est encore petit. Nous avons une Assemblée nationale où il y a 500 députés, 500 parlementaires, et il n'y a que 52 femmes parlementaires. Donc, il n'y a aucune décision des femmes qui passe. Parce que quand ils votent, les femmes sont minoritaires et leurs décisions, leurs problèmes ne sont pas considérés. Dans la province où je viens, parce que c'est là qu'il y a eu le berceau de toutes les guerres, ils ont commencé dans ma province, nous avons un parlement de 36 députés et on n'a que 2 femmes de ces 36 députés. Alors, c'est un problème sérieux. On s'est demandé pourquoi les femmes ne votaient pas pour d'autres femmes. Pourquoi les femmes n'étaient pas représentées. Et on a senti que, à côté de ces violences sexuelles, il y avait la malignité des hommes. Les hommes disaient aux femmes, si vous votez pour cette femme-là, quand elle arrive là-bas, elle va vous oublier. Les hommes, ils ont développé des stéréotypes. Ils disent, ça, c'est une femme violée. On ne peut pas voter pour une femme violée. Voter pour les hommes, laisser les femmes. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées et qui ont bloqué l'émergence des femmes en politique chez nous. Dans les négociations de paix qu'on a eues, parce qu'il y en a eu beaucoup au Congo, on a vu la présence des femmes. Mais là encore, il y a des questions qu'on s'est posées. Il y a eu des femmes qui sont parties là-bas parce que
telle est épouse à tel politicien, elle part en négociation. Elle ne représente pas les autres femmes, elle n'a pas le cahier des charges des autres femmes. Telle autre est prise, mais elle est là-bas, on lui dit, toi tu es observatrice, tu ne parles pas, tu ne réagis pas, tu ne discutes pas, tu es observatrice. Est-ce que ça c'est une participation aux négociations de paix? Non. Et tout ce qui s'est passé comme négociation de paix, ils se sont faits en présence des femmes, mais sans aucune décision vraiment politique pour améliorer la situation de la femme. Alors, la société civile et les mouvements des femmes se sont mis ensemble pour commencer des mouvements au niveau local pour amener des changements. En 2006, par exemple, grâce à beaucoup de manifestations au pays initiées par les organisations des femmes, la société civile, on a quand même voté la loi qui punit les violences sexuelles au Congo. C'était un effort des femmes seulement et de la société civile. On a vu également une petite réforme du secteur de sécurité pour punir ces violences sexuelles grâce au mémorandum que les femmes ont rédigé, grâce aux marches pacifiques, aux manifestations que les femmes ont fait parce qu'on en avait marre. On ne pouvait plus vivre avec ce qui s'est passé dans la communauté. On ne pouvait plus se taire et on a commencé à parler. Les femmes ont mené une campagne jusqu'à la Cour pénale internationale pour que ceux qui ont commis ces violences sexuelles soient poursuivis et punis. Et du coup, les enquêtes ont commencé. On a déjà des Congolais qui sont à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un effort des femmes congolaises et de la société civile locale qui ont décidé de se prendre en charge parce qu'on ne pouvait plus supporter. Alors, nous, les femmes journalistes, depuis 2 ans, nous avons dit, c'est vrai, on a eu un succès parce que les femmes commencent à parler. Les femmes parlent de leurs histoires, mais il faut que la justice fonctionne. Il faut que la punition soit donnée pour que ces femmes retrouvent leur dignité. Alors, on a développé un projet qu'on appelle Femmophone. Femmophone, c'est la femme au téléphone. Parce que quand on écoutait que les femmes commençaient à parler, on commençait à les menacer, les bourreaux commençaient à les menacer. Dis, toi, on t'a écouté à la radio, si tu oses encore parler, on va rentrer. Alors on a dit, utilisons les téléphones d'une autre manière en protégeant ces femmes. On a installé un serveur, on a appelé quelques femmes échantillons qu'on a formées sur comment on utilise les SMS et elles envoient des SMS dans le serveur et chaque fois qu'un SMS tombe, on nous dit un homme est en train de taper sur sa femme dans tel village. Nous, on sait qui a envoyé et ça vient d'où. Et directement, on passe à la radio. On dit dans tel village, on est en train de taper sur une femme, que le commandant de la police aille là-bas, il va voir que c'est vrai, sans citer le nom de celui qui a envoyé le message. À tel endroit, on vient de violer des femmes, que l'armée aille vérifier ce qui se fait là-bas. Et on a vu que le système a changé. Maintenant, les femmes parlent de leur propre sécurité. Les femmes, dans les messages, elles disent ce qu'elles veulent comme sécurité, ce qu'elles veulent comme paix, ce qu'elles veulent comme participation politique et la place qu'elles veulent dans la participation politique. En 2 ans, on a organisé des descentes sur terrain où on faisait des interviews vidéo et audio qu'on diffusait à la radio. Et chaque samedi, on a un débat. Donc toute la semaine, on collectionne les SMS qui viennent de partout. Et chaque samedi, on fait un débat à la radio où on appelle maintenant les autorités locales. On appelle la police, on appelle l'armée, on leur dit écoutez ce qui s'est passé et dites-nous quelles décisions vous prenez pour changer ça pour les femmes. Et maintenant, les autorités ils commencent à trembler. Ils commencent à dire femmes au fond, on va fermer cette radio parce que vous dites des choses qui ne vous concernent pas, mais vous sentez qu'il y a déjà une pression morale dans la communauté. Et c'est une équipe de femmes, une équipe de journalistes mixtes qui font ce projet-là, qui reçoivent tous les jours les SMS, qui les analysent et qui produisent des rapports, des plaidoyers que nous sommes en train de dispatcher aux autorités, aux organisations nationales et internationales pour un lobby pour que la situation de la femme change. Et nous croyons que ça va changer. Je vais demander qu'on projette une petite vidéo qui résume le travail des femmes qu'on appelle Femmophone et c'est en espagnol. J'espère que tout le monde va suivre.
Asante basi kwa kuweza kututega sikio. Tunawatakia weekend njema kwa Irini na kwa siku ya posho ijayo kwa kufuata kipindi Famophone. Je m'appelle Eliane Polipole. Je suis journaliste. Je travaille dans la rédaction Famophone ici à Bukavu. Les matins, quand j'arrive dans la rédaction Famophone, nous avons un ordinateur. C'est là où nous recevons les messages qui viennent des femmes locales, des femmes des territoires du Sud Kivu. Nous regardons les messages qui sont très pertinents par rapport à la sécurité des femmes. J'essaie un peu d'appeler les gens parce qu'il y a des messages qui nécessitent vraiment un suivi. Il faut voir est-ce que l'information est correcte, est-ce que c'est vrai qu'il y a tel problème à tel endroit. Regardons les messages qui arrivent dans l'ordinateur, nous les analysons avec les membres de la rédaction Famophone. Famophone, c'est un projet de communication et d'information pour l'action et les lobbies des femmes à travers les médias et à travers les SMS. Nous travaillons avec la radio Maendeleo qui est une chaîne locale beaucoup plus écoutée, suivie dans la province. Et nous avons une émission d'une heure. On invite les experts, nous invitons les autorités, nous invitons les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations des femmes. Nous échangeons sur la question pour voir comment on peut dénoncer certaines choses qui ne vont pas et comment améliorer une situation qui peut aider la femme à aller de l'avant. Nous avons une rubrique qu'on appelle Sketch pour sensibiliser les femmes locales. Cette semaine, on va parler du problème d'accès à la justice par rapport aux femmes qui n'ont pas de moyens. Les messages passent, on sensibilise les autorités judiciaires, on sensibilise les femmes. On doit montrer donc dans ces sketchs que même si vous êtes pauvre, même si vous êtes riche et que vous êtes femme, vous avez un problème, vous devez accéder à la justice et nous espérons que ça peut interpeller les autorités judiciaires. À travers les messages que nous recevons, nous faisons des rapports, servent des bases de données qui vont nous permettre à faire les plaidoyers à tous les niveaux. Dans le système Famophone, depuis décembre 2013 jusqu'à ce jour en septembre, nous avons plus de 2000 SMS qui sont envoyés par les femmes, mais aussi par les hommes. Je souhaite que Famophone va contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire de la femme dans la province du Sud Kivu. Que ce soit un centre de référence et pour les autorités, et pour les organisations de défense des droits de l'homme, et pour les femmes elles-mêmes, qu'elles puissent contribuer et donner leur meilleur par rapport à l'amélioration de leur situation sécuritaire. Du Congo, c'est votre appui dans les synergies pour les plaidoyers, parce qu'on sait que les femmes constituent une force. Et quand les femmes du monde entier se mettent ensemble, je crois que la situation de la femme va changer. Je crois que tous ces fléaux que connaissent les femmes du monde pourront changer si seulement les femmes du monde se mettent ensemble. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Yoli que haya compartido sus experiencias. Creo que efectivamente este proyecto, esta iniciativa demuestra cuán creativas podemos ser las mujeres cuando nos juntamos y cómo pese a las adversidades logran salir propuestas interesantes que abogan por la seguridad, por lo que es la seguridad para cada una de ellas. Damos la palabra entonces a la profesora María Eugenia Ibarra ahora.
Bueno, muchas gracias. La ponencia se llama Activismo Político de las Mujeres en la Construcción de la Paz en Colombia. Es un trabajo realizado en conjunto con el profesor Jorge Hernández del Grupo Acción Colectiva y Cambio Social de la Universidad del Valle, denominada esta investigación Activismo por la Paz en Colombia, Mujeres e Indígenas durante el gobierno doble de la seguridad democrática. Sin embargo, pues algunas de las conclusiones que voy a presentar hoy, algunos hallazgos y conclusiones, están relacionados también con el periodo posterior al que en esta investigación se estudió, es decir, que algunos de los años del siguiente del gobierno actual también estarán allí presentes. A modo de introducción, pues debemos comentar que nosotros partimos de entender que los derechos de ciudadanía no se adquieren sin tensiones entre quienes los reclaman y el Estado. Partimos de que ni hay simples concesiones del Estado a quienes ese mismo Estado considera los desvalidos, ni la simple lucha de las organizaciones se los arranca sin recurrir a diferentes mediaciones. La disputa es inevitable y por ello pues, ha permitido que progrese la ciudadanía, porque de esa forma se van reconciliando la tensión entre la búsqueda del interés particular de los individuos y el bien común. Los individuos van formando nuevos vínculos sociales y ello es lo que ha permitido que se configuren instituciones políticas progresistas que tratan de contrarrestar las deficiencias acumuladas en la relación con los ciudadanos y sobre todo con las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Las organizaciones de mujeres en todo ese proceso pues, de movilizarse para reclamar derechos de las víctimas del conflicto han sido o han jugado pues, un lugar muy importante. Ellas han adquirido un lugar en el imaginario de la vida política nacional y esto ha permitido pues, que ese amplio espectro de formas de organización y de acción colectiva que promueven vayan ganando visibilidad en el país. Muchas veces ese reconocimiento no ha sido el que deberían tener estas organizaciones, ha sido bastante frágil en algunas situaciones particulares. No obstante, esto ha hecho también que las mujeres mantengan la vigencia de esas nuevas formas de acción y que todo ese potencial reivindicativo que tienen sus formas de organización las haya vuelto pues, más radicales. Para eso ha sido muy importante el trabajo que ellas han iniciado, que es un trabajo en red. Bueno, en el activismo las mujeres han comprendido que el Estado ha dejado ser el único foco de la acción social y que los partidos políticos son simplemente un medio para la acción. Por ello, las mujeres que conocen el poder que imponen los actores armados en los territorios y también en sus cuerpos, se movilizan en casi todos los rincones del país reclamando eso que yo denomino los derechos de ciudadanía. En términos de Fraser, sus demandas incorporan reclamos no solo por la redistribución, sino también por el reconocimiento. Y a estas demandas van sumando solicitudes por mayor y también por mejor representación. Han unido sus luchas contra las prácticas patriarcales locales a campañas más amplias e internacionales por la reforma de leyes que permitan el logro de la equidad de género. La presentación que voy a realizar ahora se estructura en 4 partecitas. Voy a presentar un muy breve recuento de los motivos que habrían inspirado la movilización de las mujeres. Voy a analizar la estructura de oportunidades políticas en las que se apoyaron esas acciones colectivas de los principales grupos y organizaciones que se han conformado para la defensa de los derechos de las mujeres y en general de los derechos humanos. Voy a exponer las modalidades de acción que emplearon las organizaciones de mujeres para expresar esas reivindicaciones y por último voy a presentar unas conclusiones que permiten continuar la reflexión sobre la forma en que se construye la paz desde ese ejercicio de participación política que nosotros preferimos denominar no convencional, disruptora, que es pues, más parecida a lo que hacen los movimientos sociales. Ahora sí. Gracias. Bien, entonces allí, pues en la diapositiva, no voy a detenerme en ello, simplemente quiero pues empezar diciendo que a las mujeres colombianas,
como al parecer van corridos de este, para denunciar la violencia que produce el conflicto armado y sobre todo para movilizarse por las consecuencias que esta produce tanto en el tejido social como en las familias de estas mujeres. Ello conlleva, por supuesto, mantener viva la memoria de lo ocurrido, pero también hacer duelo por los que han partido. Por ello, los reclamos de estas mujeres se enmarcan mejor en la justicia, verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos violentos. Cabe destacar que buena parte de las víctimas lo es de más de un delito y que las denuncias de las mujeres rurales, que a esas denuncias de estas mujeres se suman las que hacen las que viven en la ciudad, en los sectores más empobrecidos, que viven los coletazos del conflicto armado rural, que se va trasladando toda su estela de violencia al mundo urbano. Tal como lo planteó el informe Basta Ya del Grupo de Memoria Histórica que se publicó en 2013, los impactos de la violencia son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. Sobre los actores que infringen daño, la información que proporcionan las víctimas, tanto en los testimonios como en distintas investigaciones que nosotros hemos realizado y que hemos revisado, es muy confusa. Las mujeres son muy buenas para relatar los hechos de violencia, pero se inhiben muchísimo de referirse directamente a quiénes son esos victimarios. En los testimonios de casi 1000 mujeres consultadas por la Ruta Pacífica para el libro La Verdad de las Mujeres, víctimas del conflicto armado en Colombia, se constata esa dificultad para esclarecer quién es el autor. Otras investigaciones que se han realizado en Colombia, sobre todo las de nosotros allí en la Universidad del Valle, del Grupo Acaso, del INER en Antioquia y del CINEP, para demostrar cómo se configuraron los distintos órdenes locales en sitios donde virulenta confrontación armada, comprueban que estas organizaciones, a pesar de la profunda degradación que han sufrido durante los años en que han estado presentes en distintos territorios, imponiendo sus órdenes y sus formas de comportamiento, esas organizaciones conservan ciertos rasgos de acción y por lo tanto, como dicen los profesores Albanubia Rodríguez y el profesor Álvaro Guzmán, uno de los violentólogos más reconocidos de este país, es muy importante diferenciar cómo actuaron cada uno de esos grupos en las distintas regiones del país para detectar quiénes son esos victimarios y cómo fue que victimizaron a la población. Sin embargo, a pesar de todo este miedo que produce el orden local que imponen esos actores armados, la fuerza de las circunstancias ha conducido a un grupo muy importante de mujeres en este país a actuar por su familia o su comunidad. Hay miles de mujeres anónimas en Colombia que le hacen frente al dolor, politizan sus duelos y salen a la plaza pública a reivindicar sus derechos. Mientras la mayoría de las víctimas en el país sufren en silencio, unas pocas se atreven a retar a sus propias comunidades, desafían a los actores armados y exigen al Estado que les permita vivir en paz. Quizá lo que más motiva a las mujeres colombianas a salir de sus cautiverios es su preocupación por la seguridad para retornar a la cotidianidad de sus vidas y a la tradicional vivencia de los roles sexuados. Pero en el camino se han encontrado con otras mujeres que insisten en politizar la primera transgresión que hacen las mujeres rurales en Colombia, que es salir de su casa y plantear la victimización. Esos individuos anónimos han ido transformando sus propias vidas. Ninguna de ellas, la mayoría, diríamos nosotros, no tienen ninguna pretensión feminista de eliminar la inequidad de género o modificar la cultura patriarcal. Sin embargo, esa primera transgresión les permite convertirse en sujetos públicos. Más despacio, la traducción. Bien. ¿Más despacio o más lento? Más despacio. ¿Esto es muy duro? Más lento. Bien. Para que lo alcance a hacer simultáneamente. Sí, ya. Bueno, las mujeres han ido transformando sus vidas y sin pretensiones feministas de eliminar la inequidad de género o modificar la cultura patriarcal, se convierten en sujetos políticos, en líderes reconocidas en distintos ámbitos. El activismo las ha enfrentado a asumir nuevos roles y las ha obligado a conciliar con sus familias nuevas estrategias para cumplir con su presencia en el ámbito público sin descuidar sus responsabilidades en el espacio doméstico. Bien, entonces decíamos desde el principio que existen suficientes motivos, ustedes los están leyendo en la diapositiva. Sin embargo, o por consiguiente más bien, estas mujeres que se conforman
como organizaciones. Y esa conformación de organizaciones no implica necesariamente un plan formulado de manera consciente. Lo que yo planteo es que ellas simplemente cuentan con un espacio muy limitado de estrategias disponibles. Casi que es una obligación movilizarse por todo lo que ha pasado y sobre todo porque los hombres tienen mucho más miedo de salir en buena parte de esas regiones donde ellos sufren la violencia directa, que es una violencia que casi siempre cega las vidas masculinas. Lo más interesante de la actuación de las mujeres es que el motivo inicial se ha ido reconfigurando, del mismo modo en que lo van haciendo las vidas de esas mujeres. Las acciones para mí tienen un amplio significado político, implican una dinámica de la democratización de la vida cotidiana y la expansión de las dimensiones civiles de la sociedad frente al crecimiento de aquellas que han estado vinculadas al Estado. Es claro que no todas las iniciativas han surgido al calor del conflicto y esto es muy importante recalcarlo. Muchas de las mujeres que salen a la calle a plantear la vulneración de sus derechos humanos, el que han sido pues violentadas por estos actores, tanto legales como ilegales, también tienen alguna experiencia previa en organizaciones tanto políticas como productivas y culturales, y eso hace pues que sus formas de movilización ganen en riqueza en el uso de los diferentes repertorios que usan. Creo que sí. Te quedan 5 minutos. No, pues ya, puedo hablar nada más. Si sigo tan lento no puedo avanzar. Sigue con la siguiente porque me dicen que tengo 5 minutos. Sigue. Bueno, allí entonces en la infografía que ustedes están viendo se encuentran las principales acciones colectivas que emprendieron las mujeres por la paz. Entonces las que están en letra más amplia son las acciones y las que están con figuritas son los principales repertorios de acción que han utilizado las mujeres que se manifiestan en Colombia en contra de la guerra y a favor de la paz. Las primeras acciones son las concentraciones y dentro de esas concentraciones los repertorios son el plantón, la vigilia, los mítines. Dentro de las movilizaciones son muy importantes las rutas, las marchas, las cadenas. Dentro de las formas de organización y concertación tenemos que las principales son pues las que se denominan la constitución de redes, la formulación de pactos y acuerdos y la constitución de alianzas y mesas. Dentro de las campañas son muy importantes las campañas que se realizan en internet a través de la consecución de votos, el reconocimiento de firmas, la recolección de firmas, la firma de manifiestos, la celebración de días especiales. También son muy importantes dentro de estos repertorios de acción las conmemoraciones de acciones que se van institucionalizando, tipo día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, 8 de marzo, Día de los Derechos Humanos, bueno, entre otras. Algunas acciones también ligadas a eventos recientes, como por ejemplo el que estamos celebrando hoy, 10 años de la Corporación Humanas, entre otras, depende de la fundación, ¿no? Fundación Humanas. Algunos eventos educativos, donde se presentan libros, informes, otros que son seminarios relacionados siempre con los derechos de las mujeres, más capacitaciones, talleres, pero han sido muy hábiles en la creación de instancias alternativas, tribunales de la verdad, la constituyente emancipatoria de las mujeres, la conformación de comisiones, la creación de mesas de incidencia. Otras han sido muy importantes también, y es que contrario a lo que se espera de las mujeres organizadas en movimientos sociales, las mujeres han aprovechado muy bien los mecanismos jurídicos, han utilizado el derecho de la tutela, la estrategia de litigio internacional, las denuncias penales, siguen haciendo los encuentros solidarios con colombianas y extranjeras y han ganado muchísima habilidad en el lobby y en el cabildeo ante las distintas instancias, tanto del Estado como de los organismos internacionales. La siguiente. Bueno, entonces voy a terminar rápidamente aquí con unas conclusiones. ¿Qué es lo que ha proporcionado todo este activismo de las mujeres por la paz? A mi juicio, las cuestiones más importantes están pues, en esta diapositiva y la siguiente.
Ese activismo ha permitido integrar a personas de múltiples adscripciones sociales. Las mujeres han aprendido a utilizar esas benditas etiquetas que nosotros mismos, tanto los académicos como los gobernantes, les hemos puesto. El de mujeres negras, el de mujeres campesinas, el de mujeres populares, el de mujeres pertenecientes pues, a lo que se denomina los sectores LGBTI. Y esas etiquetas han resultado muy estratégicas para la acción colectiva porque permiten no solo la visibilidad, sino atenciones especiales de parte del Estado y sobre todo del tercer sector. También han ganado muchísimo liderazgo, un liderazgo que ha sido reconocido en instituciones, en instancias nacionales e internacionales, y ese liderazgo ha acaparado la atención no solo de los sectores de opinión y la generación de nuevas audiencias, sino que también las han puesto, como decimos en Colombia, en el ojo del huracán, ¿cierto? Porque también sus adversarios las visibilizan mucho más cuando se convierten en líderes que pues salen en la prensa, son convocadas a distintos eventos, confrontan a los políticos, se alían con diplomáticos, etcétera, etcétera. La tercera conclusión es que todavía no hay acuerdo sobre el significado de la paz. Y esto pues se podrá generar todo el debate que el público quiera, pero lo que nosotros hemos encontrado en estas investigaciones es que todavía hay una disputa entre aquellas que quieren frenar la guerra y aquellas que plantean que lo que se debe hacer es construir una nueva sociedad. Esto acontece porque en buena medida todavía las organizaciones están construyendo una identidad política, como lo está haciendo también otros movimientos en el país que se movilizan por cuestiones similares. La cuarta conclusión es que todavía, a pesar de toda esta fuerza que tienen las organizaciones de mujeres en el activismo por la paz, no han logrado convencer a las mujeres que participan en la política convencional. Y todavía allí hay unas taras entre esas mujeres que, a pesar que llegan a los distintos escaños, tienen puestos muy importantes, están en el Congreso de la República, en las altas cortes, todavía no logran entender qué es eso de una sociedad que tenga equidad de género. La quinta conclusión tiene que ver con que lo que caracteriza o diferencia a estas mujeres de las demás víctimas en Colombia es el reclamo que hacen por un enfoque diferencial en la solución del conflicto armado para evitar lo que ha acontecido en otras sociedades en las que se ha negociado la paz, que no han tenido en cuenta las diferencias en la forma en que fueron afectadas las mujeres por la confrontación. La siguiente. Ese activismo por la paz tiene una creciente cualificación de la cultura política, y esta es una de las cosas que a mí más me gusta de esta investigación, de los resultados de la investigación, y que la resumo con la expresión: mi hijo, o sea, parí a mis hijos biológicamente, pero mis hijos desaparecidos, mis hijos secuestrados, mis hijos retenidos por los actores armados me han parido políticamente. Las mujeres no salían ni siquiera a la esquina hasta antes de ser víctimas de los actores armados, y hoy pueden confrontar no solo a esos actores, sino también a diferentes actores con muchísimo poder, porque han ido ganando una cualificación en su cultura política y entienden que son hoy sujetos de derechos. Se han ido apropiando del lenguaje de los derechos humanos. Hay una presencia itinerante de las líderes entre ONGs, organismos internacionales, agencias de cooperación y academia. No es una simple cooptación del movimiento. Hay una intromisión externa y estatal en la definición de las acciones que impide el avance de los objetivos estratégicos del movimiento, sobre todo del movimiento feminista. Y la última conclusión es la que para mí tiene mayor valor, es que estas mujeres le dan gran valor a la vida de seres anónimos, contrario a lo que hacen buena parte de los distintos actores que se movilizan, que siempre tienen actores privilegiados a quienes visibilizar. Aquí no importa quién es el ser al que se le da valor. Todas las vidas humanas son valiosas, y lo hacen a través de lo que yo denomino el duelo público, porque ellas han politizado el dolor, contrario a lo que se han hecho en otras sociedades y de otros tipos de víctimas en el país. Bueno, yo termino así abruptamente porque no tengo más tiempo. Muchas gracias, María Eugenia.
El tiempo, como siempre, termina jugando en nuestra contra cuando tenemos varias invitadas a las cuales queremos a todas escuchar. Vamos entonces a darle la palabra de una vez a Maya. Bueno, muchas gracias. No quiero empezar sin sumarme a la alegría de este 10º aniversario. Ojalá podamos estar en muchos más, pero ojalá también en otras condiciones para las mujeres y para los pueblos. Bueno, la verdad es que era un poco retador el planteamiento que teníamos para esta mesa. Yo acaso les propongo compartir un poco con todas ustedes sobre las experiencias de Guatemala a 19 años de la firma de la paz, que serán en diciembre de este año, sobre qué han significado estos años, sobre cómo estamos y sobre a qué aspiramos. Decirles que de esta y otras visitas que he tenido a Colombia, tengo la impresión de que, bueno, que ojalá nosotros, previa a la firma de la paz, hubiéramos tenido la oportunidad de celebrar la existencia de una organización de mujeres como Humanas, o todas las organizaciones con las que he compartido en este año la segunda vez y en otras visitas. Nosotros, un poco para hacerles síntesis, previo a la firma de la paz que sucedió en 1996, con un proceso de negociación que duró 10 años, no sé cuánto lleva por acá, bueno, el nuestro duró 10 años, en el cual se firmaron una multiplicidad de acuerdos con los cuales se podría hacer poesía hoy, pero que de concreta pues tienen muy poco. Y lo traigo acá porque efectivamente en 10 años también pueden imaginar las expectativas que generaba para la población guatemalteca, que durante 36 años el conflicto armado guatemalteco tuvo una duración de 36 años, del cual hay cifras que se dicen pronto, pero que están encarnadas en los cuerpos de mujeres y hombres, y sobre todo está encarnada también en la memoria de la población. Las expectativas que se generaron pues fueron muchas, y igual ese diciembre de 1996, a pesar de que finalizaba una etapa violenta, no lográbamos encontrarnos en la plaza. Las personas concretas ni las organizaciones. Algunas organizaciones venían de tiempos del conflicto, y por cierto quiero hacer referencia y saludar desde aquí a Mamá Maquín. Mamá Maquín es una organización de mujeres indígenas que estuvieron desplazadas en el sur de Chiapas, que en estas semanas previas han estado conmemorando el centenario de Mamá Maquín, una lideresa quechí campesina masacrada en Panzós en 1979. Bueno, la sede de Mamá Maquín fue allanada ayer a casi 19 años de la firma de la paz. Solo se los digo por si creemos que vamos al posconflicto, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Exacto. Y bueno, surgían organizaciones como estas. Las mujeres fueron, en el marco de la represión y el terrorismo de Estado, también fueron organizaciones de mujeres, y las mujeres diversas. En Guatemala la mayoría de la población es indígena, quienes estaban en el reclamo
también, como acá en Colombia, por las personas desaparecidas, por los asesinatos, por las masacres, y estaban a veces en solitario, y muy pocas veces sabrán que en Guatemala recientemente hemos tenido movilizaciones masivas para sacar a un genocida de la presidencia, pero para sacarlo por corrupción, que es, digamos que la ironía del asunto, porque antes llegó a la presidencia. Pero estuvieron las mujeres en esa plaza desolada. De hecho, hay el caso de una madre en solitario reclamando por la aparición con vida de su hijo. Y las mujeres hemos estado allí en esa demanda. Estuvimos también y fuimos parte de la Asamblea de la Sociedad Civil. Hubo que luchar para ser parte de esa Asamblea de la Sociedad Civil. La Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala, creo que hay una figura parecida ahora en Colombia. Desde allí se hacían propuestas a la mesa de negociación que tenían como integrantes una delegación del gobierno y de la exguerrilla. Desde allí también se hicieron múltiples propuestas para la construcción de la paz con la expectativa de construir, y se generaron y nos articulamos. Sin embargo, vuelvo y reitero, el 29 de diciembre de 1996, en que se firmó la paz, pues era difícil encontrarnos. Realmente no la creíamos, y teníamos razón de no creérnosla de alguna manera. Pero aún así le pusimos todo el empeño, digamos, en esos años iniciales, y rápidamente fue siendo más evidente la estrategia que estaba detrás de esa firma de la paz y la rearticulación, sobre todo, de pactos. Y lo digo porque hoy estuvimos desayunando con unas compañeras y decían, no, tengo que hablar de este tema, porque los conflictos armados se generan y se sostienen. Efectivamente, escuchamos hoy en la mañana a dos expositoras brillantes. Yo no voy a repetir todo lo que ellas dijeron en términos de cómo se articulan los sistemas y se imbrican en los cuerpos de las personas. Bueno, pues para sostener estos conflictos armados también están articuladas personas de carne y hueso que son parte de élites económicas, élites militares, que lograron, digamos, que trasvestirse después de la firma de la paz, y la firmaron. De hecho, el presidente que firmó la paz en Guatemala es un integrante de las élites económicas, y rápidamente toda la agenda de la paz fue guardada para impulsar la agenda neoliberal que pues ha tenido como resultado en Guatemala un viraje hacia el extractivismo, hacia pues el neoliberalismo que todas acá conocemos. A 20 años de la firma, bueno, decir que ese trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, se instaló una comisión de esclarecimiento histórico. Creo que acá ya va avanzada la comisión de esclarecimiento histórico. Empezaron a recoger los testimonios hay dos informes. La comisión de esclarecimiento histórico, digamos que es la oficial, que se llama Guatemala Memoria del Silencio, y que recogió una que se hizo previamente por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el REMI, que fue presentado un día viernes, y en el domingo siguiente fue ya con
firma de la paz, a cuestas también, fue asesinado el obispo responsable de la elaboración de ese informe. En esos informes, que tienen todo el mérito realmente de haber recuperado la voz de muchas víctimas, mayoritariamente mujeres, el 80% de testimonios son dados por mujeres, resulta que ninguno de los dos consideró desde un inicio en su metodología que habían violencias específicas que habían vivido las mujeres. Y ese fue un silencio que estuvo presente. Ya acá las dos compañeras que me antecedieron hablaron del silencio. El silencio también fue parte de la experiencia guatemalteca. Romperlo ha sido todo un reto y fue precisamente la lucha de feministas en lo individual, de las organizaciones de mujeres, las que lo que ha logrado colocar el tema de la violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado. Esta violencia sexual, esta violencia sexual se ha analizado, formó parte de la maquinaria de guerra durante el conflicto armado. La mayoría de víctimas de este crimen fueron mujeres indígenas de las diferentes regiones del país, y ese hecho que ha permanecido en silencio ha logrado, a su vez, cuando ha logrado romperse, no solo iniciar procesos de sanación, de reconfiguración de lo vivido, procesos de lucha y de organización social de las mujeres, sino que en 2013 decirles que el testimonio de 10 mujeres sichiles en el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt fue el sustento de la sentencia por genocidio que fue dictada en contra de este personaje, y fue esa decisión, o sea, la jueza que abordó el tema retoma la violencia sexual como base de esa sentencia, lo cual es un precedente importante. Actualmente en Guatemala también se dilucida en todo este tema de la justicia de transición, que también es un pendiente de la firma de los acuerdos de paz. Es apenas muy inicial en Guatemala, además contra un sistema de justicia que fue atravesado por la impunidad durante los 36 años y más allá, y que todavía está cooptado por estructuras articuladas a élites militares, oligárquicas y hoy inclusive a élites criminales. Pero aún así, las mujeres y víctimas del genocidio en Guatemala, de las desapariciones forzadas, de la violencia sexual y de todo lo que se vivió, han decidido interpelar al Estado, que no es lo mismo que demandarle, sino interpelarlo a través de su sistema para evidenciar cómo responde, para evidenciar el racismo que le atraviesa, para evidenciar el colonialismo que le atraviesa, y poner al descubierto, digamos, que todos estos hechos. Como el tiempo se ha ido así tan pronto, solo decir que bueno, ¿qué tenemos a casi 20 años de la firma de los acuerdos de paz? Pues tenemos leyes. Guatemala tiene unos marcos jurídicos estupendos en términos de todos sus compromisos internacionales. Es uno de los estados que ha firmado casi todo lo que implica las garantías y el respeto a los derechos de las mujeres. Tenemos una institucionalidad que fue cooptada por este gobierno, que ya logramos desechar, pero que en realidad en el ejercicio nunca ha supuesto ningún cambio profundo y radical para las mujeres. Tenemos un sistema que ha vaciado de contenido
la palabra paz, y ya se ha mencionado varias veces aquí, la palabra justicia, la palabra democracia. Hoy, a casi 20 años de la firma de la paz, mantenemos los movimientos de mujeres y sociales y de derechos humanos una disputa por la memoria en Guatemala. En términos de movimiento de mujeres y feministas, eso sí, para hablarlo no solo en términos negativos, decir con alegría que tenemos debate, tenemos mucho debate, debatimos mucho. Nos hemos encontrado en el debate, no estamos de acuerdo en todo, unas le apostamos a unas cosas, otras le apostamos a otras, pero intentamos no pelearnos, y eso es importante. Solo lo intentamos, no siempre lo logramos, pero lo intentamos, y eso es importante para lo que nos proponemos. Y bueno, tenemos acciones simbólicas de reivindicación más que las concretas, y eso ha logrado más. Y pues tenemos ahora este caso, el caso Sepursarco, el cual ha sido asesorado por Humanas, y también me alegra decirlo que espera debate el próximo 11 de abril. Es un caso de esclavitud sexual en un destacamento militar en el área nororiente de Guatemala. 15 mujeres quechíes son testigos del caso, una de ellas ya falleció, y el caso devela precisamente todo este entramado que no hay que perder de vista en ese posconflicto, aunque ya he escuchado que también le dicen postacuerdo, que a lo mejor está mejor, en el sentido del entramado que supuso que la Oligarquía Nacional, para el caso de Guatemala, financiara el genocidio, prestara sus fincas para que allí se asentaran destacamentos militares que fueron verdaderos campos de exterminio en Guatemala. Así que pues un saludo desde ese país convulso, revuelto, hoy movilizado, y todo nuestro cariño para Humanas, todos nuestros mejores deseos para todo el pueblo colombiano en esta expectativa de paz. Ahí estamos con ustedes y esperamos que sea real y que vayamos para adelante, aunque pues ya con la misma convicción de Yoli, seguramente que nos seguiremos encontrando mientras sea buscar justicia para las mujeres. Bueno, agradecemos a Maya, agradecemos a todas nuestras invitadas. Ya se encuentran recogiendo las preguntas, pueden hacer la traducción, que se preguntan un poco, bueno, ¿cómo podemos avanzar en la sensibilización de la participación de las mujeres cuando los mínimos que tienen que ver con su seguridad no están garantizados? Y otra también relacionada es, ¿cómo podemos hablar de participación de las mujeres si sigue siendo vista como un relleno dentro de los espacios políticos? ¿Cómo hacer para que se comprenda que esa participación es fundamental y no simplemente un relleno en el marco de los procesos de paz y de los procesos de los acuerdos? Merci. Nous soulignons que c'était une détermination qui nous a poussé à commencer la sensibilisation. C'était aussi une révolte, parce que ce qui s'est passé, c'était plus possible. Nous avons travaillé, nous continuons à travailler dans des menaces terribles. Si je vous montre mes téléphones, c'est beaucoup de messages qui me menacent de mort, qui me menacent de toutes choses. Mais tellement c'est devenu l'ordinaire, parce que c'est le contexte sécuritaire qui est comme ça. En tout cas, on a été traumatisés. On a pleuré plusieurs années, mais on a dit c'est fini, on en a marre et on doit poursuivre. Mais c'est trop de menaces, trop de problèmes qui pèsent sur nous. Mais on ne peut pas laisser, parce que les regards et les yeux de toutes ces femmes sont braqués sur nous. Alors on ne peut pas laisser. Il y a des années où les autorités nous avaient même demandé de quitter le pays.
Quand on était menacés, quand on dénonçait, ils étaient prêts à nous donner l'argent pour que nous partions. On dit allez rester en Europe, allez rester aux États-Unis. Et on a toujours dit on ne bouge pas de ce pays. Si vous voulez nous tuer, tuez-nous ici, mais on ne bouge pas du pays. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. Alors la participation politique des femmes, c'est vrai, c'est un remplissage. Mais c'est déjà ça parce qu'avant, on n'en avait pas. On n'en avait même pas. Alors, on continue à travailler sur ces femmes qui remplissent, sur ces femmes qui embellissent pour qu'elles changent. Et aujourd'hui, la conscience populaire est en train de grandir et on est en face des femmes aujourd'hui qui commencent à donner leur candidature, des femmes responsables, des femmes leaders, et on espère que ça va aller parce que l'espoir, nous l'avons, que ça ira un jour. Il faut que ça commence quelque part et ce sont les femmes qui devront amener le changement dans le pays. Voilà. Bueno, las preguntas para Maya, digamos, giran en torno a dos ejes, principalmente uno, ¿cómo han sido los procesos de reintegración y de desmovilización de las mujeres combatientes o excombatientes? Si puedes compartir un poco de esa experiencia, y otro que tiene que ver con los temas de reparación. Si efectivamente después de 19 años es posible hablar de que las víctimas en Guatemala fueron reparadas. Son preguntas, digamos, bastante amplias, Maya, tenemos poco tiempo. Sí, igual para otro seminario. Pero brevemente, a ver, de las fuerzas insurgentes, que eran aproximadamente 4,000 personas en armas, más pues estructuras logísticas y políticas. Estoy hablando de todo lo que era la estructura de la URNG, que era la guerrilla. Aproximadamente un 8% de toda esta fuerza eran mujeres, efectivamente. Y pues hay experiencias diversas. En Guatemala, diferente a las otras guerrillas en Centroamérica, nosotras no tuvimos ninguna comandante, ni ninguna mujer accedió a un puesto de dirección a esos niveles. No obstante, en la vivencia, en la guerrilla se han recogido muchos relatos, eso sí, y muchos combatientes también han admitido que se superaban en esa convivencia los estereotipos y los roles de género asignados socialmente, y igual tenían los hombres, digamos, los días de cocina. Lo curioso es que una vez desmovilizados todo el mundo volvió a lo mismo, o sea, esa experiencia de años en esa vida no supuso mayor cambio efectivamente de roles. Y es que no hay que perder de vista esto que nos explicaba Ochi por la mañana, ¿verdad? Que está la base del sistema, y a esa guerrilla pues también estaba atravesada por todo este colonialismo, patriarcado y demás, ¿verdad? Y luego se incorporaban a una sociedad que más bien tenía hacia la figura del guerrillero. La contrainsurgencia en Guatemala generó una imagen de enemigo interno en el cual pues poquito menos o poquito más que el mismísimo diablo era cualquier persona que militara en estas estructuras. Todo esto afectó efectivamente a las mujeres excombatientes en su reincorporación. Sin embargo, pues sí hubo algunas medidas que se tomaron desde las instancias que se crearon para la desmovilización, pero pocas realmente que favorecieran y que cambiaran, garantizaran a las mujeres los roles. Y sobre el resarcimiento, pues para dejarla en la corta, no ha habido un resarcimiento real, integral, sobre todo que suponga reconocer lo que le sucedió a las mujeres y a los pueblos, porque hay un programa nacional de resarcimiento,
pero el Estado de Guatemala sí es un Estado racista por excelencia, eso es, digamos, lo que ha operado, y en ese sentido las poblaciones originarias no son consideradas víctimas porque no son consideradas sujetas. Entonces hay un reto ahí por delante en términos de la construcción de sujetos políticos para todo esto. Qué pena. Qué pena, sí. Para cargarlo de esta manera. Hay también algunos mensajes de felicitación para Yoli, digamos, por la estrategia de mujeres al teléfono, que era importante que supieras que también han llegado esos mensajes. Y le voy a dar entonces la palabra a María Eugenia para que pueda responder también a sus preguntas que ya las organizó. Bueno, de manera muy rápida, para responder a la pregunta sobre la disputa que se genera entre las mujeres que participan en movimientos sociales y las que participan en la política formal, lo que nosotros hemos encontrado es que quienes participan en la política electoral, la política convencional, todavía siguen atadas a las ideologías tradicionales de los partidos, sobre todo a las prácticas más negativas de la política, a la clientela, a la búsqueda de votos a través de las mismas formas que utilizan los varones que hacen política electoral, que defienden intereses gremialistas, intereses asociados, incluso vinculados a las mafias en algunas regiones del país, y eso pues no hace posible que ellas defiendan los intereses de las mujeres, sobre todo el movimiento de mujeres, que lo que busca principalmente es la equidad de género. Entonces en esas políticas pues no han obtenido el respaldo que requerirían para que la promoción pues de la igualdad sea posible. Hay otra pregunta aquí relacionada con hasta qué punto la sociedad colombiana, en este caso sería la sociedad colombiana, está preparada para hacer un ejercicio real de memoria en donde quepan otras formas de lenguaje, ya que las mujeres han sido silenciadas e invisibilizadas. Yo cada vez más estoy convencida que la sociedad colombiana ya está preparada no solo para hacer memoria, sino que es indispensable hacerla para sanar pues todas las heridas que ha producido el conflicto armado, y en eso la acción colectiva de las mujeres, los repertorios de acción, las iniciativas no oficiales de memoria, como las denomina María Teresa Uribe, son cada vez más importantes para que el país reconozca que ha victimizado de manera diferenciada a varones y mujeres, y pues por supuesto a toda esa cantidad de diferencias que tenemos en una sociedad como la colombiana. Creo que esas son las preguntas. Bueno, con muchas preguntas que nos quedaron por responder y seguramente muchas reflexiones a partir de las experiencias de República Democrática del Congo, de Guatemala, pero también una mirada general, digamos, a lo que puede ser, o una lectura sobre lo que han sido las iniciativas de mujeres colombianas por la paz. Damos por terminado el panel para dar paso al siguiente panel y no retrasarnos en la agenda. Agradecemos mucho la participación de todos y todas y a las ponentes una vez más por estar con nosotras. Efectivamente, muchas gracias por las investigaciones, por los